Yo me voy a tener que retirar porque estamos viendo justamente el proceso de culminación de la elaboración de la Constitución de la Ciudad de México y a las 12 tenemos una reunión con el grupo asesor, pero no quería dejar de estar presente para emitir una opinión y una posición al respecto. Yo creo que a lo largo de nuestra historia, la relación del Estado con las iglesias ha sido una historia de encuentros, de desencuentros y de intereses. Y quiero subrayar lo de intereses, porque si bien desde las leyes de reforma en 1867, que establecen incluso la ley de desamortización de los bienes de la Iglesia, se va desarrollando un diseño legislativo que establece con toda precisión la separación entre el Estado y la Iglesia, lo cierto es que en muchas ocasiones los intereses de facto han ido estableciendo una relación distinta a la que ha señalado la ley. Vienen después de las leyes de reforma del 67, la ratificación del principio de separación de la Iglesia y el Estado con la Constitución de 1917, y más adelante, resultado de esta tensión política permanente entre la Iglesia y el Estado, vive una de las guerras civiles más cruentas de nuestro país, la que conocemos como la Guerra Cristera, entre 1926 y 1929, que a la postre lleva, a pesar de la derrota de ese movimiento, a que por primera vez un presidente de la República, Ávila Camacho, se defina como un presidente católico. Y evidentemente en ese proceso de tensiones y de relaciones de intereses, pues mucho de la noción original de la separación entre el Estado y las iglesias se ha modificado, particularmente con la reforma de 1992 al artículo 130 constitucional durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en donde se cede a las presiones particularmente de la Iglesia Católica, que insistía en ese momento en que nuestro marco constitucional y las leyes que regulan a las asociaciones religiosas tenían un alto espíritu anticlerical, lleva a la reforma del artículo 130 constitucional ya la publicación de una ley de asociación y culto público que reconoce personalidad jurídica a las iglesias y a las corporaciones religiosas, que permite a extranjeros ejercer el ministerio del culto religioso en nuestro país, que reconoce la posibilidad de que se establezcan órdenes monásticas en el territorio nacional, y junto con ello reconoce los derechos políticos de los ministros del clero a votar y ser votados, ya que las iglesias puedan ser propietarias o administren bienes inmuebles. Es la parte sustantiva de esa discusión. Y si bien en los últimos años hemos dado pasos muy significativos en el fortalecimiento de la idea de la educación y del Estado laico con las reformas del artículo 3, al artículo 40 constitucionales y a otras normas de la misma Constitución, lo cierto es que las tensiones entre el Estado y la Iglesia han estado permanentes y de manera sistemática. Yo recuerdo, por ejemplo, en el año 2006, cuando publicamos en esta Ciudad de México la primera ley que permitía las sociedades en convivencia, una enorme presión del clero, de la jerarquía eclesiástica, para que esta legislación no prosperara, porque me decían con toda claridad que esto iba a abrir paso posteriormente al matrimonio igualitario, a la adopción por parejas del mismo sexo, y que iba, incluso desde entonces estaba la preocupación por la interrupción legal del embarazo. Y desde entonces nosotros hemos insistido en que en un país como el nuestro debe reconocerse con plena claridad en nuestra Constitución y en el ejercicio gubernamental el derecho de las personas al libre desarrollo de su personalidad y al ejercicio sin ninguna restricción de sus libertades y garantías civiles a decidir sobre su forma de vida, sobre su forma de pensar, sobre los hábitos, costumbres que quiere desarrollar el seno de sus familias. Y esa es una discusión que en la izquierda
hablando de tolerancia, hemos venido dando desde los años 80. Yo, a raíz de la invitación, me puse a hacer un recuento de cómo evolucionó también aquel espíritu intolerante de la izquierda frente al ejercicio de las libertades individuales, entre ellas la libertad de culto, a partir de los años 80, cuando, decíamos de broma, democratizamos el marxismo y pasamos de la noción de la dictadura del proletariado a asumir el paradigma de la democracia, y pasamos de concebir a la religión como el opio de los pueblos al reconocimiento de la libertad de pensamiento filosófico, de creencias religiosas, y al derecho de todas las personas a pensar libre y plenamente. Y creo, bueno, en esa tropicalización que hicimos del marxismo, muchos de nuestros compañeros en aquel entonces del Partido Comunista se asumían hasta como marxistas guadalupanos, que no es sino el reflejo claro de la enorme pluralidad que existe en nuestro país. Pero estas tensiones ahora se han incrementado y debido, estoy convencido, a una ausencia de autoridad y al debilitamiento de las responsabilidades del Estado. Este fin de semana tuve la oportunidad de estar en diversas ciudades del Bajío, donde más allá de las campañas que se vienen haciendo desde el semanario Desde la Fe, hay una campaña abierta con pancartas, con calcomanías en muchas casas de estas ciudades diciendo: respeten a mi familia, no queremos el matrimonio igualitario. Yo digo, respetemos a todas las familias por lo que hemos logrado a raíz del reconocimiento de las sociedades en convivencia. Es posteriormente el reconocimiento a la existencia de diversos tipos de familia, el derecho a que todas las personas decidan su forma de vivir de convivencia o incluso su forma de asociarse a través del matrimonio en una relación permanente sin distinción de el género que ellos cuentan. Y creo que hoy una señal fundamental de tolerancia, de convivencia, es reconocer que en este país no podemos regresar a las épocas en donde se pretendió imponer un pensamiento único, porque todos tenemos el derecho inalienable a ejercer plenamente nuestros derechos civiles, nuestra libertad de pensamiento, ya que nadie nos quiere imponer su forma de pensar y su forma de vida. Yo creo que el Estado mexicano hoy se encuentra en una encrucijada en la que debe hacer valer el derecho de todas y de todos los mexicanos, incluidas sus minorías, a decidir libremente sobre la forma de vida que quieran para sí mismos y quieran para sus hijos, sin intromisión indebida ni del Estado ni de poderes fácticos algunos como la Iglesia o cualquier poder económico. Y nos pronunciamos abiertamente porque esas libertades se ejerzan y el matrimonio igualitario se respete plenamente, como hoy existe ya en la legislación de 10 entidades y sobre los cuales ha sentado jurisprudencia, 12 ya, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tolerancia, libertad, respeto a nuestra pluralidad y que cada quien desarrolle libremente su forma de vida y su forma de vivir en familia. Muchas gracias. Muchas gracias al senador Alejandro Encinas. Perdón, Alejandro, por hacerte abrir esta conversación, pero bueno, sé que tienes el tiempo ahí contado y había que darte. Muchas gracias. Miguel Barbosa y por todos los... No, gracias, Alejandro. Y bienvenido, doctor Bernardo Barranco, que además el doctor Bernardo Barranco, uno de los especialistas más importantes en asuntos religiosos del país, realmente es el coorganizador. Hemos ideado conjuntamente este foro y no sé si quieras dar algunas palabras iniciales, Bernardo. Sí, bueno, entonces pasamos a la participación del doctor Roberto Blancarte, también sociólogo, destacado especialista en asuntos religiosos. Adelante,
Roberto, por favor. Muchas gracias. Bueno, voy a empezar para ponerle un poco de sabor a la discusión por contradecir a mi querida amiga Beatriz Pajés, porque dijo que no podemos dejar que México se convierta en un país de intolerantes. Y lo que yo creo es que México nació como un país de intolerantes y ha seguido siendo un país de intolerantes y hemos más bien ido transformándolo en un país cada vez menos intolerante. Pero en realidad seguimos nuestra raíz y nuestra cultura sigue siendo una cultura muy intolerante. Así que más que no dejarlo que se convierta, lo que hay que es terminar una labor de muchos años, de muchas décadas, que comenzaron los hombres de la Reforma para tratar de hacer precisamente de este país un país menos intolerante. Yo creo que hemos avanzado mucho y la prueba aquí, Alejandro acaba de decir que en efecto la jerarquía religiosa, porque ahora ya no más es la católica, ya hay otras dirigencias religiosas, pero en particular en ese momento se opusieron a las sociedades de convivencia. Y lo curioso, y esa es una muestra de la conversión fabulosa que puede hacer la legislación, lo curioso es que ahora el episcopado pide que dejemos las sociedades de convivencia y que esa sea una norma que se